Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Evelyn Ehrlich y estaré conduciendo este espacio, pero antes queríamos enviarle un saludo cariñoso a Jennifer Abate, quien dejó la conducción de este programa para emprender nuevos desafíos laborales. Uchile TV transmite a todo el país, en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. En los últimos años, la historia del arte y, a modo más general, la historia de la cultura ha comenzado a ser reescrita gracias al impulso de los feminismos. Las editoriales han comenzado a reeditar libros de grandes autoras relegadas a los márgenes del canon, y de la misma forma, museos y galerías en todo el mundo están desempolvando nombres de artistas mujeres que en vida no tuvieron el reconocimiento que merecían. Es el caso de Carol Rama, de Alice Neel, de Carmen Herrera, del artista dadaísta Elsa von Freytag-Loringhoven, o de la pionera del land art Ana Mendieta. Los casos de estas dos últimas creadoras, por cierto, son recogidos por Paula Arrieta, artista visual, ensayista, doctora en Historia y Teoría de las Artes y académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, quien en 2021 publicó el ensayo Si muere Duchamp, editado por Tiempo Robado Editoras, y en el que se pregunta por el lugar marginal que han tenido las mujeres en la historia de las artes. Muchas gracias por acompañarnos, Paula. Hola, Evelyn, muchas gracias por la invitación. Paula, para que el público entienda un poco de qué se trata tu libro, tú cuentas que empezaste a darle vueltas a la idea de este ensayo cuando estudiabas un magíster en artes visuales, te pidieron mencionar a tus referentes y un compañero tuyo mencionó El urinario de Duchamp, que es la obra que según la historia habría dado origen al arte contemporáneo, en 1917. ¿En qué momento decides escribir el libro y por qué? Creo que primero que el ensayo, la idea de escribir el ensayo aparece muchísimo después de ese episodio, que es con el que empiezo el libro, que es el episodio del magíster. Para entonces, la idea de que Duchamp era lo que todo el mundo sabe que es, digamos, este como hito original, solemne, intocable del arte conceptual, del arte contemporáneo, era absolutamente natural para mí. O sea, de hecho, creo que no hay artista contemporáneo que no se sienta un poco como hija o hijo de Duchamp, y yo soy parte de eso, digo. Y cuando sucedió este episodio, que fue que había que llevar tu referente artístico, uno de mis compañeros efectivamente puso Duchamp, y lo criticó el profesor por eso, porque era muy obvio que Duchamp era un referente para todos los artistas contemporáneos. Se dijo, bueno, pero es muy obvio, es como decir soy artista porque soy artista. Así de importante era Duchamp, así de importante tenía ese lugar en la historia. Y para mí era muy natural eso. Yo seguí escuchando, yo después estudié un doctorado, después empecé a hacer clases en la universidad, y la figura de Duchamp seguía siendo esa misma, ese padre del arte contemporáneo. Creo que cuando aparece la idea del ensayo, fue a propósito de una novela, que es muy interesante eso, porque pareciera que las novelas no pertenecen al ámbito de lo serio, académico, científico, de la historiografía, sino que son ficción. Y la ficción siempre ha sido como mirada en menos en la academia y en el conocimiento. Pero fue en una novela ficción que se llama Recuerdos del Futuro, que es de una escritora norteamericana que se llama Siri Husbeth, donde la protagonista es seguidora de la baronesa Elsa. Y la protagonista duda de la autoría del urinario. Y está segura que la hizo la baronesa. Y ahí yo esta historia no la había escuchado antes. Dije, ¿cómo puede ser que después de tantos años con este discursillo de Duchamp y qué sé yo, y las clases, yo lo repetí 800 millones de veces y todo, había una historia, aunque sea ficción? Y empecé a buscar y bueno, no era solo ficción, había ya investigaciones que ponían en duda la autoría del urinario, y yo ahí me acordé que lo había escuchado antes en una conferencia, el año 2017, justamente cuando se cumplían 100 años del urinario, y lo mencionaba Pablo Yarsun, que es colega mía, además, en el departamento.
Y lo menciona a la pasada, dice como, y aquí está la baronesa, quien se piensa que pudo haber hecho el urinario. Y pasó a la diapo siguiente y dije, ¿qué? Como, o sea, esto fue el 2017. Yo había escuchado esto y ni siquiera me llamó la atención. Y ahí empecé como con esta búsqueda de la historia del urinario y de la baronesa. Y efectivamente había ya un par de textos de investigación donde se ponía en duda, en serias dudas, digamos, la autoría del urinario. Y entonces ahí empieza la idea del ensayo, que parte con esta cuestión del urinario, por eso tiene ese nombre, sobre Duchamp y su posible muerte. No su muerte, digamos, de su legado, porque su legado es indiscutible en cierto punto para el arte contemporáneo, sino que de esa figura del genio que parece como chupar cualquier discusión, anular cualquier posibilidad de tensión de la autoría. Y después me di cuenta que eso, como dices tú, Evelyn, no solamente pasaba en esta historia, sino que pasaban 300.000, 400 más. Uno levantaba una piedra y había una historia igual. Y dije, bueno, ya, no puedo hacer una recolección de toda esta historia porque simplemente no voy a terminar nunca, sino que tengo que llegar como a esa estructura que explica estas invisibilizaciones. O sea, al final el libro no es sobre historia del arte, no es sobre Duchamp, sino que es un libro como de la estructura que invisibiliza ciertas autorías por sobre otras y por qué eso tendría que ser así. Paula, ¿y cómo cambia tu visión de la historia del arte después de meterte en esta investigación? Porque, claro, como docente tiene que haber habido como algún cambio. Tú misma decías que habías repetido un montón de veces la historia de Duchamp y claro, ¿hay un cambio en la forma en que se enseña la historia del arte? Porque me imagino que en la época en que tú estudiaste, claro, hay un montón de referencias que hoy no existían, que en esa época no existían. Sí. Yo creo que es un cambio no radical, es un cambio progresivo, a veces tiene algunas resistencias también, justamente porque estos mitos instalados de la historia del arte son muy poderosos, muy, muy poderosos. O sea, la idea de que, la sola idea, porque el libro no concluye nada acerca de la autoría, solo pone las evidencias, digamos, y las estructuras que podrían hacer esa evidencia falsa. Pero la idea de sacar esa figura de Duchamp derrumba una cantidad de bibliografía y escritos hacia adelante que podría derrumbar toda la historia del arte contemporáneo. Entonces, decir como vamos a poner en duda esto es muy complicado, es muy peligroso, es como ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a enseñar? Es como esto que nos trae el feminismo, ¿no? Que te dice, pero ¿qué se dice ahora? Y que no puedo decir nada, mejor me callo, mejor no, bueno, en fin. Hay una artista española que se llama María Jimeno, que hace un tiempo hizo una performance a propósito del libro Historia del Arte de Gombrich, que yo no sé si todo el mundo lo conoce, nadie está obligado a conocerlo, pero es como el libro, de hecho se llama Historia del Arte, o sea, como aquí está la historia, y es un libro así, súper grueso, grande, y ella se dio cuenta que en esas, no sé, 1000 páginas, no había ninguna artista mujer, pero ninguna. Ese es el libro como hemos aprendido historia del arte de generaciones y generaciones de artistas. Claro. Dice, ¿cómo fue posible? Que es una pregunta que a mí me pegó porque yo estudié artes visuales, o sea, yo estudié para ser artista. Ella dice, ¿cómo es posible que yo haya, durante mi etapa estudiante, mirado estas obras y maravillarme con el Renacimiento, con la pintura, con todo eso, y pensar que yo podía convertirme en artista si en este libro no había ninguna artista? ¿Cómo yo me iba a convertir en artista si no estaba mirando a ninguna? Bueno, yo me pregunté lo mismo. ¿Cómo mi generación, yo estudié arte en el principio de los 2000, y éramos mayoría mujeres, como pasa en casi todas las carreras de artes visuales de Chile, la mayoría de estudiantes son mujeres. Me preguntaba, ¿cómo pensamos que podíamos llegar a ser artistas si no nos mostraban ninguna artista mujer? Ninguna. ¿Para qué decir teórica o historiadora del arte? Menos todavía. Mi respuesta fue que era como una suerte de psicosis colectiva, como que éramos muchas y estábamos acompañadas. O sea que todas estábamos dentro de un entusiasmo un poco ingenuo, tal vez, podríamos decir como bajo una alucinación, no sé, pero éramos hartas, y cuando todo el mundo alucina, entonces se genera algo. Por ejemplo, que se abra la posibilidad en tu cabeza de que puedes ser artista, a pesar que todo te está diciendo que eso no va a ser así. Eso ha cambiado mucho. Ha habido... Perdón, ¿y tú, la forma en que tú piensas tu propia obra cambió de alguna manera? O sea, ¿hasta qué punto crees que estabas consciente de esta invisibilización de las mujeres? No estaba nada consciente. Nada, sobre todo porque es como lo que pasa en los márgenes, ¿no? Que
cuando el desarrollo va por los márgenes, muchas veces no te das cuenta que hay un centro que te está marginando. El margen parece el centro, digamos. Y a mí los temas que me interesaban como artista, según yo, son los temas que le interesaban a todo el mundo. La historia de Chile, la memoria, la política, esos temas me interesaban a mí. Y en ese sentido, no tenía una voluntad de esto que se llama como el arte de mujeres, que es una expresión súper peligrosa, creo yo, ¿no? ¿De qué manera tu arte se enmarca en el arte de mujeres? Y uno se pregunta, ¿qué es el arte de mujeres? ¿Qué es el arte de hombres? Pues se podría preguntar ¿Qué también. es el arte de hombres? Justamente como en ese estereotipo dicotómico, a mí me interesaban las cosas de los hombres, por decirlo, la historia, la política, ¿no? Entonces, mis preocupaciones no cambiaron, sí tenían otras perspectivas. Tenían estas perspectivas como de asumir el margen de alguna manera. Y lo que uno dice, siendo mujer, siendo disidencia, tiene otro valor, y de eso no fui consciente hasta hace poco. Tiene otro valor que cuando lo dice un hombre. Tiene Claro, otro relato, digamos. y cuando haces, me imagino, cuando haces como esa suerte de descubrimiento, que no es un descubrimiento, pero es como esa apertura de ojos, uno relee toda la cultura finalmente, es como volver a habitar el pasado, ¿no? De eso se trata también el feminismo. Es atroz, ¿no? O sea, una vez escuché a alguien decir que era como ver la Matrix, y lo más atroz es que no hay regreso, o sea que ya la viste y ya no puedes hacer como que no la viste, y ahí empieza todo. Yo creo que eso es lo más potente del feminismo, que no solamente empieza como una revisión de la historia, sino que también en la forma que se cuenta la historia, y de ahí uno dice, bueno, la forma en que yo accedo al conocimiento, en que yo genero conocimiento, y ahí uno empieza, y la forma de mi familia, de mis relaciones personales, de mis relaciones privadas, y está un castillo, así que empieza como de pronto a desmontarse, y es tan terrible como alucinante, yo creo. O sea, ya nada vuelve a ser lo mismo. Te das cuenta, empieza ya a mirar eso, es como la Matrix, a mirar eso en todas partes. Te das cuenta que aquí en este libro hay solo hombres escribiendo. Y en este hay una mujer. Y en este son puras mujeres y se llama Mujeres en la Literatura. Pero ¿cómo? Ya nada vuelve a ser lo mismo. Entonces, creo que es imposible que esta como revisión de la historia te deje incólume, por decirlo. Y no es solamente de los hechos de la historia, sino que es la forma en que la historia está contada, que eso es lo que me parece más interesante, porque los hechos podrían ser los mismos. El problema está en el relato y en quienes lo protagonizan. Y en ese sentido yo creo que el problema no está solo en los hechos de la historia, sino que en la serie de relatos que hacen que ese hecho tenga una coherencia reafirmada sobre la idea de lo masculino como genial, mítico, heroico. O sea, pensemos en la historia de Chile, la historia del mundo, los héroes, las estatuas, qué sé yo. No es solo ese hecho, digamos, la batalla de no sé qué, sino que es como hay una sucesión de relatos que necesitan darle coherencia a eso, no como cualquier cosa, sino que como un hecho heroico, genial, mítico. Y eso es lo más grave, me parece a mí. En la historia del arte, a mí me parece que la historia del arte, sobre todo cuando uno enseña, ¿cierto? Porque que la historia del arte basada en la figura del genio es fatal. O sea, es fatal y aberrante, y hay que desmontarla completamente. Y hay chorros y chorros de tinta sobre el genio. Justamente te quería preguntar sobre eso, porque el genio creador, el niño terrible o el genio atormentado, todos esos estereotipos románticos que han justificado a veces conductas bastante atroces en grandes artistas, han sido puestos en tensión en el último tiempo, pero ¿esto se refleja en el mundo del arte? O sea, ¿cuánto del arte actual se sigue jugando en esas construcciones? Creo que esta como revisión de la... Primero hay una cosa, que el arte pareciera ser algo que no nos interesa mucho como para las construcciones del mundo, ¿cierto? El arte, las representaciones, parecen ser como algo añadido a la gran historia o a la cultura, qué sé yo. Pero se ignora la idea de que el arte tiene el poder del relato, o sea, el poder del relato que después alimenta la misma historia. Pasa cuando hay un tema polémico, ¿cierto? Ahora pasó, por ejemplo, con Bestia, con el cortometraje. O sea, aparecen voces que dicen, sobre todo de las víctimas, que dicen, no le hace justicia a lo que pasó. O sea, ese es el poder del arte, que se le pide incluso
que haga justicia con toda la... Y a mí me parece que eso es imposible en último caso. O sea, que el arte no va a poder hacer eso nunca, jamás. Entonces, el arte tiene mucho, mucho poder en ese sentido, aunque sea un poder como silencioso. Y justamente como dices tú, hay esta figura del genio, del niño terrible, ha alimentado cosas atroces. Ahora mismo está pasando mucho la revisión como de la vida de Picasso, que es otro de los genios de la historia. O lo mismo que pasó con Foucault hace un par de años, que salieron algunos. Y por muy atroz que nos parezca, esa forma del relato es fundamental para la figura del genio. Y eso es la alerta, digamos. O sea, eso, no se puede en ese sentido separar la obra del autor, porque justamente el autor está alimentado como figura por esas otras historias que ahora nos parecen aberrantes. Y entonces, en eso sí hay un cambio. O sea, que ese genio ya puede ser un ser humano, porque la idea del genio tiene pues, metida en sí misma esta como iluminación divina, ¿cierto? Como que hay algo que, una fuerza que bajó del cielo y lo ungió y lo convirtió en alguien sobrenatural. Y no solamente eso, no solamente un ser humano, sino que además puede ser un ser humano bastante atroz. Y sin embargo eso no nos lleva a cancelar su obra, sino que nos lleva a darle una perspectiva. Y la apertura de esa perspectiva me parece que es lo más importante que ha traído estas revisiones de la historia. Y además de las huellas que deja en cómo construimos los relatos. O sea, hay un ensayo, me acuerdo de un ensayo de Siri Husband también, que habla de Picasso justamente, y dice que en todas las biografías que ella leyó de Picasso, en todas, las mujeres a su alrededor eran tratadas por el nombre de pila. O sea, como niñas. Porque de él se hablaba de Pablo cuando se hablaba cuando era niño. O sea, era como Pablito. Y todas las mujeres eran también por su nombre, no tenían apellido, no tenían nada. Esa idea como que las mujeres eran niñas siempre. Bueno, eso está absolutamente alimentado por la propia historia súper misógina de Picasso. Entonces, desmontar esas cuestiones es lo más interesante en este momento. Igual, en ese sentido, súper interesante lo que tú mencionas sobre el caso de Ana Mendieta, que es esta artista cubana que vivía en Estados Unidos y que muere, cae el año 85 por la ventana del edificio en el departamento que compartía con el artista muy famoso minimalista Carl André. Y que en el juicio, que a él lo enjuician porque se escucharon gritos, se asocia justamente la figura se asocia la obra de Ana Mendieta con su figura, o sea, con ella, con su forma de ser, y se vincula y se justifica que eso habría sido un suicidio porque su obra lo demostraba. Entonces, claro, ese caso es súper interesante que tú lo recoges, que justamente muestra como esta no separación en el caso de la mujer entre la obra y la vida, ¿no? A mí ese es uno de mis, como, encontré en esa historia, en la de Ana Mendieta, que a todo esto es como, yo soy súper fan. Bueno, ahí tengo unos rituales de compañía. Encontré que se condensaba muchos de los elementos que arman esta estructura. Por eso me pareció como importante, sobre todo en el mundo del arte. Cuando Ana Mendieta y Carl André empiezan esta relación, el mundo del arte, que es Nueva York, digamos, que era el centro del arte en ese momento, se ve muy emocionado por una cuestión bien atroz, o sea, bien aberrante, que es la idea de que un hombre blanco, minimalista, además, que es como el tipo de arte súper racional, súper sintético, como el arte del intelecto, un hombre blanco norteamericano, racional, qué sé yo, se empareja con una mujer latina, que además trabaja con el fuego, con el cuerpo, con los materiales, además mulata, en fin, como todos esos estereotipos. El mundo del arte le encantó esta cuestión. A mí me parece que lo más ciútico del universo es como una canción de Arjona, ¿sí? Como muy ciútico, pero el mundo se juntan dos mundos, estaba esa idea, como la unión de dos mundos, donde él le presentaba, digamos, la civilización y ella representaba la barbarie. Eso era en verdad. Entonces cuando en este confuso incidente, yo lo pongo bien entre comillas, porque me parece que todos los estereotipos actuaron sobre ese juicio, digamos, donde Ana Mendieta muere finalmente, en circunstancias nunca bien esclarecidas, yo diría.
se usó toda su obra para darle un cuerpo a la idea de que ella era la culpable de su propia muerte. Y ahí en el libro, bueno, y el mundo del arte se cuadró con André y todo, porque un hombre racional no iba a cometer una locura. En cambio, una mujer, a que además le dijeron que hacía magia negra cuando ella lo que visitaba era la santería, que eran los rituales de Cuba, de su Cuba natal, digamos. Esa mujer tenía que estar un poco loca, digamos, tenía que estar un poco loca, un poco, y como no podía separar ficción de realidad, esa idea como de las mujeres confundidas, ¿cierto? Confundida entre la realidad, entonces confundió todo y se terminó tirando del edificio. Ahí en el libro yo propongo un término, porque me di cuenta que el término que propongo es ad hominem, que se ocupa un montón en la argumentación legal sobre todo. Paula, en ese sentido, creo que es súper interesante ahondar en eso, pero te voy a tener que interrumpir porque necesitamos ir a una pausa. Okay. Estamos conversando con la artista visual y académica Paula Arrieta sobre el lugar de las mujeres en la historia de la cultura. Ahora vamos a una pausa breve y ya regresamos. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, y antes de continuar conversando con Paula Arrieta, artista visual, académica y autora del libro Si muere Duchamp, que había olvidado mostrarlo, les recordamos que Palabra Pública es un medio multiplataforma y que pueden revisar los contenidos de nuestra revista. Palabra Pública es una revista impresa, también es un sitio web. Pueden revisar nuestros contenidos en palabrapublica.uchile.cl y los contenidos de este programa en uchile.tv y radio.uchile.cl. No dejen de seguirnos en Instagram a través de @uchiletv y @palabra pública, y en Twitter @uchiletv, @uchileradio y @palabra pública _ Paula, estábamos conversando sobre el caso de Ana Mendieta y de la argumentación ad hominem. Retoma la palabra para que puedas continuar con esa idea. Sí. En la argumentación ad hominem, que se ocupa un montón sobre todo para cuestiones legales, pero también es como una forma de desarrollo de un argumento en general. Y lo que pasaba en este caso, es que la biografía de una persona, como Ana Mendieta, servía para apuntalar la versión que la hacía ella misma culpable de su muerte. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Duchamp, la mayor argumentación para defender la autoría de Duchamp del urinario era su historia, su biografía, su prestigio. O sea, Duchamp es el autor del urinario. Hay un crítico que lo dice así tal cual, dice, el urinario es de Duchamp porque es muy Duchamp. Ese es el argumento, es todo Duchamp, dice. Porque Duchamp hizo tales cosas, hizo otros ready-made, el genio de Duchamp, la imaginación de Duchamp es muy el urinario. Entonces, la historia de Duchamp sirve para su prestigio, digamos. En cambio, cuando se trata de una mujer, su historia sirve para su desprestigio. O sea, que el mismo argumento tiene efectos diferentes cuando se aplica a un hombre y a una mujer. Y en el caso, que es tan dramático como el de Ana Mendieta, que yo también rescato en el libro, es el caso de Nabila Rifo, que fue víctima... El caso de Antonia Barra. Sí, pero también el de Nabila Rifo, porque pasó esto que ella fue víctima del ataque de su marido, y luego se usó toda su biografía, en el de Antonia Barra también, pero esto se hizo público en los matinales, que fue algo muy atroz y muy violento, toda su biografía, su historial médico, sus exámenes ginecológicos, o sea, todos estos antecedentes de cómo ella vivía, ayudaban o apuntaban a que ella y su comportamiento, o sea, juzgar moralmente su comportamiento, la hacían haber sido víctima de una cuestión fundamentada, como que había un fundamento para que el marido enloqueciera y la agarrara a piedrazo, por ejemplo. Lo de Antonio Barra es exactamente lo mismo, y ahí está la repercusión pública del caso de Antonio Barra, es la defensa que hace el abogado, que fue transmitida, tuvo 1 millón de visitas, todo el mundo la vio, donde el tipo dice, lo dice así, dice, mi defendido parece un actor de cine, dice. Como que, o sea, como un hombre bonito, que además tiene amable, de buena familia, de nuevo, el ad hominem, su historia, su biografía, qué sé yo, refuerzan su reputación.
En cambio, en el caso de las mujeres, y Antonia Barra era, bueno, entonces ya se fue con él, ella misma estaba borracha, estaba no sé qué, toda la reputación o sea, toda la biografía de ella apunta a desmontar su reputación. Y aquí pareciera que lo más importante en esta historia del genio y en la construcción de historia es la reputación masculina. O sea, es intocable, no se puede. Y de hecho, esta figura de injurias y calumnias que existe en la ley es ocupada en un 98% por hombres poderosos. O sea, pueden decir lo que sea de una mujer, da lo mismo. En cambio, un hombre poderoso va a ocupar esa figura porque su reputación es lo que está en juego. Esa cuestión es fundamental, sobre todo porque para mí, bueno, yo enseño arte contemporáneo, entonces, para mí Ana Mendieta representa absolutamente todos los aspectos experimentales, materiales, que caracterizan el arte de la segunda mitad del siglo XX. O sea, el land art, la performance, el video arte, todas esas cosas que se desarrollaron de los 50 en adelante, y que es lo que llamamos como arte contemporáneo, están absolutamente condensados en la obra de Ana Mendieta. Y aún así, no es el personaje que se enseña para hablar de arte contemporáneo o de lo que se llamó la neovanguardia en el arte. Y eso es muy sintomático. Claro, el que se sigue exponiendo en el mundo fue Carla André. O sea, a Ana Mendieta la recuperaron, entre comillas, hace muy poco. Y en ese sentido es un caso interesante porque también muestra el hecho de que muchas mujeres que han sido célebres en su tiempo, porque Ana Mendieta fue conocida en su ámbito, en su época, pero existe esta dificultad para que las mujeres sean inscritas en la historia. Ella muere y su nombre se borra. Eh, ¿Por qué crees que los nombres de las mujeres se desvanecen en el tiempo y por qué cuesta tanto que pasen a la posteridad, como fue el caso de Ana Mendieta? Eso es así, efectivamente. O sea, durante muchas décadas el trabajo de Ana Mendieta estuvo en una bodega y no se mostraba, ni siquiera se había descubierto todo su trabajo. O sea, en los últimos, creo que hace 2 o 3 años atrás, descubrieron que había 100 películas que ella había filmado. Y se hizo bueno, tiene una sobrina que está como trabajando en su material. Y sin embargo, Carla André, había retrospectivas de Carla André en todas partes todavía. Y ahí hay algo como una tarea hecha también por los grupos activistas feministas que fueron así dedicadamente a funar cada una de las exposiciones de Carla André, poniendo la obra de Ana Mendieta, fotocopia, haciendo la silueta. Hay que decir además que la obra de Ana Mendieta, una de sus obras principales, son siluetas en la playa, en el río, en el agua, con el fuego, son siluetas de ella misma. Entonces la silueta se transformó en un símbolo, porque también es como esto alusivo a su muerte, ¿cierto? Que cayó de un edificio. Y de a poco ha ido recuperándose su figura. Hay muchas figuras en la historia del arte que fueron fundamentales en su época, fueron un referente entre los impresionistas, en el cine. Hace poco conocimos la historia de Alice Guy, a través de un documental y de un libro que sacó Banda Propia, que es fundacional. O sea, la influencia de Alice Guy en la industria cinematográfica, no solamente en la creación, sino que en la cuestión técnica, la producción, la gestión de lo que se llama la industria del cine, fue fundamental. Claro, y sin embargo... Perdón, la misma creación del lenguaje cinematográfico. Siempre se dijo que el creador de cine ficción, del lenguaje cinematográfico, fue Georges Méliès. Claro, y después el montaje, Eisenstein, en fin, son solo hombres los que aparecen en esa historia del lenguaje. Claro. En la historia de Alice Guy yo encontré algo súper particular y pude ver que pasaba en la historia de Duchamp, que pasaba en la historia de Ana Mendieta y en general en toda esta historia. Y es que las figuras masculinas, con esto del genio y todo, actúan como un hoyo negro. Esa es la figura más cercana que encontré, como un hoyo negro, así como este espacio que chupa toda la energía que está a su alrededor. Lo que pasaba con Alice Guy era que encontraban su trabajo, decían, bueno, no pudo haber sido de ella, ¿quién estaba? Su hermano trabajó con ella, entonces le daban la autoría al hermano. Y el marido, entonces la autoría era del marido. Porque si no hay un hombre como actuando de manera protagónica en los hitos de la historia, entonces ese hito de la historia pierde consistencia. Ese es el problema.
Entonces, ¿cómo va a ser que una mujer esté en el inicio de algo tan complejo como el cine? Pierde consistencia, porque la mujer, ya dijimos, esta cosa de la barbarie, el imaginario, ¿cierto? La barbarie, lo emocional, tiene mucho que ver también con la cuestión del cuidado, de la maternidad, lo privado, qué sé yo. Entonces, se busca al hombre que está más cerca, y ese hombre chupa toda esa autoría, toda esa importancia. En el caso de Ana Mendieta, todo eso fue atribuido a Carla André. O sea, Carla André era quien había puesto a Ana Mendieta en la escena, digamos, quien había dado como un espacio para que Ana Mendieta fuera. Ana Mendieta era muy conocida en ese momento, y su trabajo era muy admirado también. Pero estaba este hombre cerca ahí, como un hoyo negro, chupando toda esa energía. Y lo mismo pasa con una figura gigante como la de Duchamp. O sea, que todo lo que pasó en su época, estamos hablando de Duchamp, principios del siglo XX, donde estaba pasando de todo, sobre todo en Nueva York, con los artistas independientes, la cantidad de personas que había ahí haciendo cuestiones raras, locas, nuevas, era gigante. Entonces yo tiendo a creer que estas cosas importantes que pasan en la historia del arte, como el ready-made, digamos, que algo realmente muy importante es cambiar los sentidos del lenguaje del arte, no tiene que ver con una persona, sino que tiene que ver con un contexto, una serie de redes de influencia, conversaciones, es una escena que está funcionando ahí, que no solamente es del arte, es de la cultura, de la poesía, de la literatura, la política. Sin embargo, la figura genial y fantástica tenía que sostener esta historia épica de la inaugural del arte contemporáneo. Entonces, todo lo que estaba alrededor es Duchamp. Todo. De hecho, la baronesa tiene una suerte de ready-made, una escultura hecha con unos tubos de baño, y se le dio la autoría al fotógrafo, al que le tomó la foto a ese artefacto. Sí. Porque se parece demasiado a Duchamp, no puede ser una mujer. O sea, este hoyo negro no es solo arbitrario, digamos, que sí, que es arbitrario, pero no es solo arbitrario, sino que es funcional a la coherencia de una historia que excluye a las mujeres. Ahora podríamos llamarla una historia patriarcal, no se podría poner, pero esos hoyos le dan esa coherencia a la historia, claro. Por eso son necesarios. Y en ese paradigma, claro, que tú también mencionas, que es un paradigma binario, que es masculino, se asocia a la razón, a la fuerza, lo femenino se asocia a la debilidad y a lo emocional, a lo emotivo. Y eso, ¿tú crees que eso sigue operando hasta el día de hoy? O sea, ya que se ha cuestionado un montón, pero ¿crees que, por ejemplo, en el arte sigue funcionando así? Sí, totalmente. En el arte, en la realidad, en la política. Me acordé hoy día en la mañana de un comentario que hizo un tuitero, un cientista político. Cuando se formó la mesa de la convención constituyente, y dijo algo como, y los presidentes eran Elisa Loncón y Jaime Baza, y dijo, esto es un poco de nuevo Arjona, ¿no? Esta es la dupla perfecta, la mujer mapuche le va a dar como sensibilidad, emoción, narrativa, mientras que vamos a tener esta figura, menos mal, un hombre abogado, que baje la pelota al piso, que fue buenísimo, que le ponga un poco de racionalidad a esta cuestión también. Entonces cuando yo escuché eso dije, no puede ser, de nuevo, o sea, la misma idea, y eso está absolutamente instalado, y uno lo va a ver, por supuesto que ha ido como, ya por lo menos podemos cuestionarlo, eso ya va bastante. Claro, incluso uno lo ve en la política, justamente como lo estás diciendo tú, porque, claro, la historiadora Mary Beard, la historiadora feminista, menciona el caso de Margaret Thatcher, que me parece súper interesante, porque ella dice que tuvo que reeducar su voz para que sonara más grave, porque no le iban a creer estando en el poder de uno de los países más poderosos del mundo con una voz tan aguda, tan femenina. Y en el caso, no sé, de Angela Merkel o de la misma Hillary Clinton, se visten de traje de dos piezas también. O sea, siempre el poder se sigue asociando como estéticamente a lo masculino, estética y de todas las otras formas. Y cuesta todavía desarmar eso a pesar de todos los avances. Pero quiero llevarte hacia otro lado, que tiene que ver con el lado más de la imaginación, de este ejercicio que haces tú en el libro, porque la pregunta que está detrás del libro es muy poderosa. ¿Qué pasaría si la obra que dio origen al arte contemporáneo hubiera sido hecha por una mujer? Es interesante hacerse estas preguntas que en muchos casos quedan en el ámbito de la ficción. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si El origen del mundo, esta famosa pintura de Gustave Courbet,
hubiese retratado los genitales masculinos en vez de los femeninos. Hubiera pasado a la historia como un hito de la pintura moderna. Y siempre me he preguntado eso, ¿por qué crees que es importante hacer hoy estos ejercicios de imaginación cuando uno mira hacia el pasado? Es súper interesante esa analogía con el origen del mundo, porque el título del libro, que se llama Así si muere Duchamp, justamente no tiene que ver con hacer desaparecer a Duchamp de la historia. O sea, a mí me parece que Duchamp es un artista fundamental. Y de hecho, tiene unas obras increíbles, que no son justamente los ready-made, que son sus últimas obras, súper complejas, son como un manifiesto sobre el arte, pero también sobre la cualidad humana del deseo, bueno, que también el deseo es una idea del arte también, ¿cierto? Como de eso que yo quiero entender, aprender y no puedo, eso que está ahí, y yo soy un eterno observador. Lo mismo pasa un poco con Courbet, yo creo, porque el origen del mundo, bueno, todavía hay mucha polémica en torno a esas pinturas, ¿no? O sea, todavía aparece censurada en algunas fotos. De hecho, estuvo perdida mucho tiempo, o sea, estuvo Sí, fuera de la vista del público mucho tiempo. exacto. Y es muy interesante porque la figura de Courbet tiene una importancia muchísimo mayor que ese cuadro, que es una idea radical en el siglo XIX de integrar a la gente común y corriente, lo que él llamó el realismo, ¿cierto?, a la representación. O sea, queda la escoba cuando él hace un cuadro que se llama El entierro de Ornans, donde pone a sus vecinos, a otra gente, y en los salones de París le dicen, pero ¿por qué una persona ordinaria va a aparecer una pintura? Eso no tiene sentido, si la pintura se trata de la belleza, se trata de lo transhistórico, de las cosas que persisten en el tiempo, por eso había ninfa, Venus, todas estas cosas que no tienen tiempo, no tienen realidad, o sea, una Venus no se parece a nadie, en el fondo. Se parece a nadie de verdad. Parece algo que está como por sobre la realidad. Y Courbet dice, no, si el arte también se trata de la realidad, y pone a sus vecinos, a sus amigos, a sus amigos intelectuales, qué sé yo. Y el origen del mundo tiene que ver con esa realidad. O sea, que es poner en concreto el lenguaje sobre el origen de las cosas y decir el arte se trata de decir la verdad verdadera, decía Courbet, ¿cierto? La verdad verdadera de cuál es el origen del mundo. Entonces creo que justamente estas problemáticas genitales, digamos, que son, todas las problemáticas genitales son muy dicotómicas, siempre, nos llevan a olvidar o pasar por alto lo que realmente importa en estos procesos, que es los cambios de paradigma, los desafíos a las tradiciones, liberar al arte de diferentes lugares de poder, y eso yo lo puedo ver en Courbet y lo puedo ver en Duchamp también. Como parte de un sistema que empieza a agotarse, ¿cierto? Que empieza a agotarse, como de un sistema de la representación que empieza a agotarse. Y en ese sentido, pasa que las mujeres, como tienen en general tan poco espacio para hablar, cada vez es mayor, pero es muy poco todavía, se le exige siempre a esa mujer que diga todo, ¿cierto? Que hable de todas las injusticias que existen en el mundo. Y cuando no las dice, porque es imposible, entonces sale, pero es que no habló de no habló de lo otro, no habló de lo otro. Entonces, lo único que uno podría propiciar o esperar es que se abran muchas más voces, porque si aparece una, volvemos a la figura del genio, ¿cierto? O del mito, que hay una voz que guía a las demás. Y yo estoy por esa proliferación de voces, digamos, que se puedan cubrir todas las discusiones. Y que el tema de la identidad, por ejemplo, ahora que hablabas de la pintura de Courbet, empieza a disolverse también. O sea, empieza a disolverse y liberarse de ese par dicotómico. Porque lo vemos, por ejemplo, en el feminismo, que hay una parte del feminismo de la cual yo soy bastante crítica, y de hecho me parece que no debería ser llamado feminismo, que basa sus luchas y sus objetivos en una cuestión biológica genital absolutamente dicotómica, y que vuelve a ser absolutamente discriminatoria. Entonces, ahí empiezan a salir las alertas, ¿cierto? Como, ¿quién es el sujeto del feminismo? Bueno, el sujeto oprimido, uno podría decir, ¿cierto? No el sujeto mujer, por decir,
biológicamente mujer. Entonces, estas como discusiones van a elevar. El feminismo no tendría un objetivo, creo, sino que tiene solo un proceso en curso constante de autocrítica, de autorrevisión. Y estas discusiones, por ejemplo, la del cuadro Courbet, empiezan a levantar esa alerta y tienen que alimentar la autorreflexión. Claro, un tema súper interesante también para ir terminando nuestra conversación, es que tu libro tensiona cómo se construye la historia. O sea, hasta el día de hoy se sigue, o sea, la democracia, la religión, el antropocentrismo, son estos grandes relatos que se empiezan como a tambalear en las últimas décadas, pero la historia en las distintas disciplinas sigue sin ser cuestionada lo suficiente. O sea, siguen estas figuras, por ejemplo, la del genio. O sea, ¿de qué forma contamos esa historia? ¿De qué forma construimos esa historia? Es algo que todavía cuesta un poco, ¿no? Sí. Hay como una cierta transparencia en el relato histórico, que también a ti te parece un tema que, o sea, que lo mencionas y que te parece central. ¿Por qué crees que pasa esto con la historia? Y como para ir cerrando nuestra conversación, ¿por qué crees que todavía cuesta un poco como darse cuenta que la historia no es transparente, que es una construcción, que se da en un contexto cultural específico? Yo creo que ese modelo de concebir el conocimiento, que en el fondo que es el que viene de la ilustración, y que asume, desde la ciencia, la historia, desde casi todas las disciplinas, que hay una suerte de verdad, ¿cierto? Que hay una suerte de verdad universal. Y que cualquier cuestión que se aleje de esos códigos, de ese lenguaje, entonces puede ser descartado de la verdad, no necesariamente del universo cultural, pero sí de la idea de verdad. Entonces, cualquier cosa que se aleje, como decías tú, Evelyn, de la racionalidad, porque hay una idea de que, por ejemplo, los números son racionales, y que las matemáticas, por lo tanto, son incuestionables, que la física es incuestionable, porque utiliza un lenguaje neutro, ¿cierto? Un lenguaje que para todos significa lo mismo, y los sujetos son intercambiables. O sea, yo puedo sacar uno, pongo otro, y el modelo seguiría igual. Esa es la gracia de la objetividad del modelo, ¿cierto? Y en la historia pasa lo mismo. O sea, todas las disciplinas del conocimiento vienen de esa matriz, el del sujeto político también. Yo ahí pongo en el libro que las mujeres al principio uno de los argumentos para no dar voto femenino era que las mujeres tenían la menstruación y durante esos días podían enloquecer, perder toda racionalidad. Entonces, ¿cómo le iba a dejar el futuro de la democracia de un país a una persona enloquecida, inestable? ¿Y qué pasa además si todas las mujeres están con la menstruación? Eso se cae la democracia, digamos, se vuelve como una locura. Bueno, todas esas concepciones vienen del mismo modelo, que es el modelo de la ilustración y que luego se desarrolla hasta hoy. La historia entra en eso, totalmente. O sea, la historia tiene lo mismo. Hay cuestiones irrefutables. Y nosotros hemos elegido confiar en los documentos, sin considerar, como dices tú, que esos documentos están siendo interpretados, ¿cierto? Exacto. A todo momento. Y que la historia también la cuentan, la narran los vencedores, ¿no? Exactamente. Sí. La narran los vencedores y podríamos decir también personas de cierta clase, cierto género, Claro. de cierta etnia. O sea, es muy claro quién escribe la historia. Hay una linda, disculpa, ¿qué me querías decir? No, iba a cerrar la conversación en realidad. Bueno, pero cierra la idea que querías decir nomás, no te preocupes. No, que estaba pensando en el ensayo de Linda Nochlin, que yo uso mucho en el libro, y que ella habla que la primera reacción frente a esta ausencia de mujeres es buscar a esas mujeres, ¿cierto? Pero eso no responde a la pregunta de por qué ninguna mujer es un genio en el arte, ¿cierto? Porque podemos encontrar millones de mujeres, pero ninguna va a ser Picasso, ninguna va a ser Warhol, ninguna va a ser Duchamp. Dice, la segunda reacción es decir, no, las mujeres tienen su propia genialidad, distinta a la de los hombres. Y uno mira la historia y se da cuenta que la verdad es que no existe algo propiamente femenino en el arte. O sea, que las mujeres tienen más que ver con mujeres de su propia clase y época que con otras mujeres a lo largo de la historia. Entonces, ella dice lo que tenemos que cuestionar es ese par dicotómico, o sea, la dicotomía misma que nos hace, las instituciones que conforman esa dicotomía. Y en ese sentido, lo que yo trato con el libro es no reemplazar la figura del genio de Duchamp por la figura de la genia de la baronesa Elsa, que sería mantener la estructura del relato, sino que cambiar la forma del relato y deshacernos de la idea del genio. Claro, se nos queda un montón de temas adentro, el tema de las musas en el arte, de la mujer como la musa,
la casi inexistencia del desnudo masculino en el arte. Hay un montón de temas que podríamos seguir hablando. También la escasez de premios nacionales de arte en Chile, pero tenemos que parar acá. Te agradecemos, Paula Arrieta, por haber estado con nosotros. Paula es artista visual, ensayista, académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, autora de este libro, Si muere Duchamp, que se lo recomendamos mucho. Muchas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de UChile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Y recuerden que UChile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena semana. Palabra pública, letras para el debate en UChile TV.